En una gris y lluviosa tarde en Ciudad de México, Clara Rodríguez se sentaba en la estéril habitación del hospital, mirando sin expresión la televisión enmudecida. El monótono pitido del monitor cardíaco era el único sonido que llenaba el espacio, creando un ruido de fondo rítmico pero inquietante. Las paredes, pintadas de un aburrido beige, parecían cerrarse sobre ella, asfixiando su espíritu. Clara, una mujer de 55 años con cabello entrecano y cansados ojos verdes, acababa de recibir la devastadora noticia: tenía cáncer. Su mundo se había desmoronado en un instante, el peso de su diagnóstico la aplastaba como una tonelada de ladrillos. La vida una vez vibrante de Clara se había reducido a una serie de citas médicas, sesiones de quimioterapia y esperas interminables. Siempre había sido una luchadora, un pilar de fuerza en su comunidad y familia, pero esta enfermedad había drenado su energía y esperanza. Había sido una contadora exitosa, conocida por su mente aguda y dedicación inquebrantable, pero ahora se sentía como una sombra de su antiguo yo. Su esposo, Juan, y su hijo, Miguel, habían prometido estar a su lado, apoyándola en este difícil viaje. Pero las promesas se rompieron fácilmente. Tan pronto como llegó el diagnóstico, la abandonaron, dejándola en el hospital sin una palabra. Vaciaron sus cuentas bancarias conjuntas, dejándola sin apoyo financiero, y desaparecieron sin dejar rastro. La traición dolió más que el propio cáncer. El corazón de Clara dolía con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo podían las personas que más amaba, a quienes había dedicado su vida, abandonarla en su momento de necesidad? Sentía un dolor ardiente en el pecho, no solo por la enfermedad, sino por la realización de que estaba completamente sola. La habitación del hospital, con su fría e impersonal atmósfera, se convirtió en una celda de prisión, atrapándola en su propia desesperación. A pesar de la abrumadora tristeza, la determinación de Clara comenzó a titilar. No era del tipo que se rendía fácilmente. Clara comenzó a involucrarse más con el personal del hospital, aprendiendo sobre su tratamiento, haciendo preguntas e incluso ofreciendo consejos sobre sus propias finanzas, tratando de mantenerse mentalmente activa. Las enfermeras notaron este cambio, admirando su resistencia y espíritu a pesar de sus terribles circunstancias. Una tarde particularmente triste, mientras la lluvia golpeaba persistentemente contra la ventana, Clara recibió una visita sorpresa de Raquel García, una amiga que no había visto en años. Raquel, una abogada con un espíritu feroz y un corazón amable, había escuchado sobre la difícil situación de Clara y vino a ofrecerle su apoyo. La vista del rostro familiar de Raquel trajo un brillo de esperanza a los ojos cansados de Clara. Raquel abrazó a Clara suavemente, sus ojos llenos de empatía. «Me enteré de todo, Clara. Lo siento mucho. ¿Cómo te sientes?» La voz de Clara temblaba mientras hablaba. «Raquel, me siento tan traicionada, tan perdida. Juan y Miguel me dejaron aquí sin nada». La expresión de Raquel se endureció con determinación. «No tienen derecho a hacerte esto. Vamos a luchar, Clara. Vamos a hacer que paguen por lo que han hecho». Clara sintió una oleada de gratitud y esperanza. Con Raquel a su lado, creía que podría encontrar la fuerza para superar este calvario. Pasaron horas hablando, ideando estrategias y planificando sus próximos pasos. La experiencia legal de Raquel y su inquebrantable apoyo se convirtieron en un salvavidas para Clara, sacándola de las profundidades de la desesperación. El personal del hospital notó el cambio en Clara. Comenzó a sonreír de nuevo, aunque débilmente, y había una nueva determinación en sus ojos. Con la ayuda de Raquel, Clara contrató a un abogado para iniciar el proceso legal contra Juan y Miguel. Rastrearían el dinero robado, descubrirían sus actividades fraudulentas y los llevarían ante la justicia. A pesar de las agotadoras sesiones de quimioterapia y el impacto físico del cáncer, el espíritu de Clara comenzó a revivir. Usó sus habilidades como contadora para investigar los negocios de Juan, descubriendo una red de engaños y corrupción. Cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de cuánto había traicionado su confianza a lo largo de los años. Este descubrimiento alimentó su ira y le dio un sentido de propósito. Una noche, mientras Clara estaba sentada en su cama de hospital con Raquel, encontró un momento de tranquilidad. La habitación estaba tenuemente iluminada, la única luz provenía de las farolas afuera, que lanzaban un suave resplandor a través de las ventanas empapadas de lluvia. Raquel sostenía la mano de Clara, ofreciéndole un apoyo silencioso.
Raquel, ¿crees que realmente podemos ganar esto?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Raquel apretó su mano de manera reconfortante. Sí, Clara. Expondremos quiénes son realmente. Y tú, querida, saldrás de esto más fuerte que nunca. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la condición de Clara mejoró lentamente. Los tratamientos estaban funcionando y sentía que su fuerza regresaba. Su cabello, que una vez había sido una fuente de orgullo, se había ido, pero su determinación nunca había sido más fuerte. Estaba decidida a reconstruir su vida desde las cenizas, a superar la traición y la enfermedad. Los esfuerzos de Clara y Raquel comenzaron a dar frutos. Descubrieron pruebas contundentes contra Juan y Miguel, suficientes para llevarlos a juicio. Se acercaba el día del juicio y Clara sentía una mezcla de ansiedad y anticipación. Esta sería su oportunidad para enfrentarse a los hombres que la habían abandonado, para reclamar su dignidad y justicia. El tribunal estaba lleno, el aire cargado de tensión. Clara, ahora con un simple pero elegante vestido, estaba con Raquel a su lado. Sus ojos se encontraron con los de Juan al otro lado de la sala. Él apartó la mirada, incapaz de enfrentar su mirada. Miguel, nervioso y pálido, se retorcía en su asiento. El juicio comenzó y se presentaron las pruebas. El testimonio de Clara fue poderoso, su voz firme a pesar del peso emocional de sus palabras. Relató la traición, el robo financiero y el abandono, sus ojos nunca se apartaron de Juan y Miguel. Raquel presentó los registros financieros que Clara había reunido meticulosamente, exponiendo las actividades fraudulentas que Juan había tratado de ocultar. La sala del tribunal murmuraba mientras la profundidad de su engaño se hacía evidente. El abogado de Juan trató de desacreditar a Clara, pero su fuerza y honestidad brillaron. El juez escuchó atentamente, su expresión se volvía más severa a medida que se desarrollaba el caso. Clara sintió una sensación de reivindicación, sabiendo que la justicia estaba al alcance. Después de días de testimonios y contrainterrogatorios, el juez emitió su veredicto. Juan y Miguel fueron declarados culpables de fraude y se les ordenó devolver el dinero robado. También fueron sentenciados a prisión por sus crímenes. Clara sintió una ola de alivio que la envolvió. Había ganado. Había reclamado su vida y dignidad. Al salir del tribunal, rodeada de reporteros y simpatizantes, Clara miró hacia el cielo gris. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Sentía una renovada sensación de esperanza y propósito. Con Raquel a su lado, sabía que podía enfrentar cualquier desafío que le esperara. Clara decidió usar parte del dinero recuperado para iniciar una fundación que apoyara a pacientes con cáncer. Quería retribuir, ayudar a otros que estaban pasando por luchas similares. En el evento inaugural de la fundación, Clara se dirigió a una multitud de sobrevivientes, médicos y simpatizantes. Su voz, ahora fuerte y confiada, resonó en la sala. El cáncer pudo haber intentado quitarme la vida y la traición pudo haber intentado romper mi espíritu, pero aquí estoy, más fuerte que nunca. Somos guerreros, cada uno de nosotros. Juntos, podemos superar cualquier cosa. El público estalló en aplausos, conmovido por la historia y la resistencia de Clara. Había transformado su dolor en poder, su traición en un faro de esperanza para otros. A medida que el evento continuaba, Clara sintió una sensación de satisfacción que nunca antes había conocido. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba lista para lo que viniera después. Con Raquel a su lado y un renovado sentido de propósito, Clara sabía que podía enfrentar cualquier desafío. La traición que una vez la había destrozado ahora alimentaba su impulso por marcar la diferencia. Mientras Clara caminaba por los pasillos del hospital una última vez, sintió una profunda gratitud. El lugar que una vez había sido una prisión se había convertido en un santuario de sanación y transformación. Había encontrado su fuerza allí, rodeada por el amor y apoyo de amigos como Raquel. Clara se detuvo en la entrada del hospital, tomando una profunda bocanada de aire fresco, lavado por la lluvia. Miró hacia el cielo, ahora claro y brillante, y sonrió. Su viaje apenas comenzaba y estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. La recuperación de Clara fue lenta pero constante. Las sesiones de quimioterapia eran agotadoras, dejándola exhausta y débil, pero la idea de recuperar su vida la mantenía en marcha.
Raquel la visitaba diariamente, trayendo actualizaciones sobre su progreso legal y levantando el ánimo de Clara con su inquebrantable apoyo. A pesar del costo físico, la mente de Clara estaba aguda y se involucró cada vez más en la investigación contra Juan y Miguel. Raquel había logrado congelar temporalmente sus activos, impidiéndoles acceder a los fondos robados. Esta fue una pequeña victoria, pero fue suficiente para darle esperanza a Clara. Estaban reuniendo pruebas, rastreando transacciones financieras y descubriendo la profundidad del engaño de Juan. Estaba claro que había estado malversando dinero de su negocio durante años, escondiéndolo en cuentas offshore y empresas fantasma. A medida que Clara recuperaba su fuerza, decidió dejar el hospital y continuar su recuperación en casa. Raquel la ayudó a organizar un espacio cómodo, disponiendo que una enfermera la visitara regularmente. La pequeña casa de Clara, que una vez estuvo llena de calidez y amor, ahora se sentía como una fortaleza contra el mundo exterior. Pasaba sus días descansando, revisando documentos y planificando sus próximos movimientos con Raquel. Una tarde, Clara recibió una llamada de su abogado, Tomás. Su voz era grave, cargada de urgencia. «Clara, hemos encontrado un obstáculo. El abogado de Juan está presionando fuertemente. Están alegando que no estás mentalmente capacitada para manejar el caso debido a tu enfermedad». El corazón de Clara se hundió. «¿Qué hacemos?» «Luchamos», respondió Tomás con firmeza. «Necesitamos probar que eres competente y que estás en control. Organizaré una evaluación médica para refutar sus afirmaciones». Clara estuvo de acuerdo, sintiendo el familiar oleaje de determinación. No permitiría que Juan y Miguel ganaran. Se programó la evaluación médica y Clara se preparó para la siguiente batalla. Mientras tanto, Raquel continuó profundizando en los negocios de Juan. Descubrió que había estado involucrado en varias actividades ilegales, incluyendo evasión de impuestos y fraude. Las pruebas se acumulaban, pero necesitaban más para asegurar un caso sólido en la corte. Mientras trabajaban incansablemente, la salud de Clara fluctuaba. Algunos días eran mejores que otros, pero el constante estrés le pasaba factura. Una noche, mientras descansaba en el sofá, Raquel llegó con una expresión sombría. «Clara, hay algo que necesitas saber», dijo Raquel, sentándose a su lado. «Juan y Miguel están planeando huir del país. Han reservado vuelos a un país sin extradición». Clara sintió una ola de pánico. «No podemos dejar que se escapen». Raquel asintió. «He alertado a Tomás. Vamos a la corte mañana para solicitar una prohibición de viaje. Pero necesitamos que estés allí, Clara. Tu presencia marcará la diferencia». Clara sabía que Raquel tenía razón. A pesar de su fatiga, tenía que luchar. A la mañana siguiente, se vistió con cuidado, tratando de ocultar los signos de su enfermedad. Con el apoyo de Raquel, entró en la sala del tribunal, con la cabeza en alto. Los procedimientos fueron tensos. El abogado de Juan argumentó que la salud de Clara la incapacitaba para tomar decisiones sensatas, pero Tomás contrarrestó con pruebas de su activa participación en el caso. Clara testificó, su voz firme a pesar de los temblores en sus manos. Habló de la traición, del dinero robado y de su determinación por buscar justicia. El juez escuchó atentamente, su expresión pensativa. Después de horas de deliberación, falló a favor de Clara, imponiendo una prohibición de viaje a Juan y Miguel. Fue una victoria significativa y Clara sintió una oleada de alivio y triunfo. Al salir del tribunal, Raquel abrazó a Clara con fuerza. «Lo logramos, Clara. Los detuvimos». Clara sonrió, sintiendo un brillo de esperanza. «Esto es solo el comienzo. Vamos a derribarlos». Los días se convirtieron en semanas mientras Clara y Raquel continuaban su implacable búsqueda de justicia. La investigación reveló más pruebas incriminatorias, incluyendo correos electrónicos y registros financieros que implicaban a Juan y Miguel en una red de corrupción. El caso estaba ganando tracción, atrayendo la atención de los medios y del público. La salud de Clara seguía siendo una batalla constante. Las sesiones de quimioterapia la dejaban débil y luchaba contra las náuseas y la fatiga. Pero la lucha por la justicia le daba un propósito, una razón para seguir adelante. El inquebrantable apoyo de Raquel era un salvavidas y su vínculo se fortalecía con cada día que pasaba. Una noche,
mientras revisaban documentos en la sala de estar de Clara, el teléfono sonó. Era Tomás y su voz estaba llena de emoción. Clara, Raquel, acabo de recibir noticias de la oficina del fiscal del distrito. Están abriendo una investigación criminal sobre las actividades de Juan y Miguel. Esto podría llevar a cargos significativos. Clara sintió una oleada de adrenalina. Eso es una noticia fantástica. Raquel asintió, sus ojos brillando con determinación. Necesitamos mantener la presión. No pueden escapar de la justicia. La investigación criminal añadió una nueva capa de complejidad a su batalla. Clara y Raquel trabajaron estrechamente con el fiscal del distrito, proporcionando pruebas y testimonios. Las apuestas eran más altas y el peligro aumentó. La desesperación de Juan y Miguel se hizo evidente cuando intentaron intimidar y desacreditar a Clara. Una noche, mientras Clara regresaba de una cita médica, notó un coche siguiéndola. El miedo la envolvió, pero permaneció tranquila. Condujo hasta la estación de policía más cercana y reportó el incidente. La policía la tomó en serio, ofreciéndole protección y aumentando las patrullas alrededor de su casa. El incidente solo alimentó la resolución de Clara. Se negó a ser intimidada. Con Raquel y Tomás a su lado, continuó luchando, decidida a ver la justicia servida. La investigación del fiscal del distrito avanzó, descubriendo más pruebas de las actividades criminales de Juan y Miguel. A medida que el caso ganaba impulso, Clara recibió otra visita sorpresa, esta vez de su hermana distanciada, Lisa. No habían hablado en años, su relación tensada por desacuerdos pasados. La llegada de Lisa trajo una mezcla de emociones, pero Clara la recibió, esperando reparar su vínculo roto. Lisa abrazó a Clara, lágrimas en sus ojos. Me enteré de todo, Clara. Siento mucho no haber estado ahí para ti. Clara sostuvo a su hermana con fuerza. Está bien, Lisa. Solo me alegra que estés aquí ahora. La presencia de Lisa añadió una nueva dinámica a la vida de Clara. Pasaron horas hablando, recordando y sanando viejas heridas. El apoyo de Lisa se convirtió en otro pilar de fuerza para Clara, ayudándola a navegar por los desafíos que tenía por delante. La batalla legal llegó a un punto crítico. El fiscal del distrito presentó cargos contra Juan y Miguel y se fijó una fecha para el juicio. La cobertura mediática se intensificó, pintando un cuadro de traición y avaricia. La historia de Clara resonaba con muchos, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y justicia. A medida que se acercaba el juicio, la ansiedad de Clara creció. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, espectadores y simpatizantes. Tomó su lugar junto a Raquel y Tomás, lista para enfrentar a Juan y Miguel una vez más. El juicio fue un proceso agotador, lleno de testimonios, contrainterrogatorios y momentos emocionales. Clara testificó sobre la traición, el robo financiero y el impacto en su vida. Raquel presentó las pruebas que habían reunido meticulosamente, pintando un cuadro claro de la culpabilidad de Juan y Miguel. El abogado de Juan intentó desacreditar a Clara, cuestionando su salud y estado mental. Pero Clara se mantuvo compuesta, su determinación inquebrantable. Habló del dolor y la traición, de la lucha por la justicia y de su esperanza en un futuro mejor. El argumento final del fiscal del distrito fue poderoso, destacando la profundidad del engaño de Juan y Miguel y la fortaleza del carácter de Clara. El jurado deliberó durante horas, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Finalmente, se entregó el veredicto. Juan y Miguel fueron declarados culpables de todos los cargos. Clara sintió una ola de alivio y reivindicación que la envolvió. Había ganado. La justicia había sido servida. Mientras Juan y Miguel eran llevados esposados, Clara se encontraba fuera del tribunal, rodeada de reporteros y simpatizantes. Se dirigió a la multitud, su voz fuerte y clara. Esta victoria no es solo mía, sino de todos aquellos que han sido traicionados y perjudicados. Debemos unirnos y luchar por la justicia. Nadie debería enfrentar este tipo de traición solo. La multitud respondió con vítores y aplausos, inspirada por las palabras de Clara. Se había convertido en un símbolo de resistencia y determinación, su historia tocando los corazones de muchos. Con el juicio detrás de ella, Clara se centró en su recuperación y su trabajo con la fundación. Continuó abogando por los pacientes con cáncer,
compartiendo su historia y luchando por una mejor atención médica. Su fundación creció, proporcionando apoyo y recursos a aquellos que lo necesitaban. Raquel permaneció como una presencia constante en la vida de Clara, su vínculo inquebrantable. Celebraban cada victoria juntas, su amistad una fuente de fuerza y alegría. La salud de Clara mejoraba constantemente, los tratamientos funcionaban y su espíritu se renovaba. Una noche, mientras Clara se preparaba para un discurso en una importante conferencia sobre atención médica y defensa de los pacientes, reflexionó sobre su viaje. Había llegado tan lejos, transformada por sus experiencias y el apoyo de quienes estaban a su lado. La conferencia fue un evento significativo, atrayendo la atención de todo el país. El discurso de Clara fue el punto culminante, su mensaje resonando profundamente con la audiencia. El cáncer intentó quitarme la vida y la traición intentó romper mi espíritu. Pero aquí estoy, más fuerte que nunca. Todos somos guerreros, capaces de superar cualquier desafío. Juntos, podemos crear un mundo donde cada paciente reciba la atención y el apoyo que necesita. La audiencia se puso de pie en una ovación, conmovida por las palabras de Clara. Había convertido su dolor en un faro de esperanza, inspirando a otros a levantarse y luchar por sus derechos. Cuando Clara dejó el escenario, fue abordada por numerosos profesionales de la salud, políticos y defensores que querían colaborar con ella. Su influencia crecía, su voz marcando la diferencia en la lucha por una mejor atención médica. De regreso a casa, Clara continuó su trabajo, equilibrando su defensa con momentos de paz y reflexión. Pasaba tiempo con Raquel, Lisa y su nueva comunidad, apreciando los lazos que se habían forjado a través de las dificultades. Una tarde, mientras Clara y Raquel se sentaban en el jardín, disfrutando del cálido sol y de las vibrantes flores, Clara reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Hemos logrado tanto, Raquel. Pero aún queda mucho por hacer. Raquel asintió, sus ojos llenos de determinación. Y seguiremos luchando, Clara. Juntas. Clara sonrió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Sí, juntas. La fundación continuó creciendo, expandiendo su alcance e impacto. La historia de Clara se compartió ampliamente, inspirando a innumerables individuos a defender sus derechos y buscar justicia. Recibió numerosos premios y reconocimientos, pero la verdadera recompensa era el conocimiento de que estaba haciendo una diferencia. A medida que pasaban los años, la influencia de Clara solo creció. Habló en conferencias internacionales, trabajó con gobiernos para implementar reformas en la atención médica y continuó apoyando a pacientes y sobrevivientes de cáncer. Su fundación se convirtió en una fuerza líder en la lucha por una mejor atención médica, su impacto se sintió en todo el mundo. La salud de Clara se mantuvo estable, su espíritu inquebrantable. Abrazó cada día con gratitud, sabiendo que su viaje había sido uno de transformación y resistencia. Apreciaba los momentos de paz y alegría, los lazos de amistad y amor que la habían sostenido. Una noche, mientras Clara estaba de pie en el balcón de su casa, viendo la puesta de sol, sintió una profunda sensación de paz. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa, el aire lleno del suave susurro de las hojas. Reflexionó sobre su viaje, las pruebas y triunfos que la habían formado. Los pensamientos de Clara fueron interrumpidos por el sonido de risas dentro de la casa. Se volvió para ver a Raquel, Lisa y un grupo de amigos reunidos alrededor de la mesa del comedor, compartiendo una comida y historias. La vista la llenó de calidez y gratitud. Había encontrado su lugar, su propósito y su paz. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, Clara sintió una sensación de cierre. Su viaje había sido largo y desafiante, pero también había estado lleno de momentos de alegría, amor y triunfo. Había enfrentado los momentos más oscuros de su vida y había emergido más fuerte, un faro de esperanza para otros. Clara se volvió para unirse a sus amigos, su corazón ligero y su espíritu fuerte. El futuro era brillante, lleno de posibilidades y esperanza. Sabía que cualquiera que fueran los desafíos que le esperaban, podía enfrentarlos con el apoyo de sus amigos y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. El capítulo final del viaje de Clara fue uno de paz y satisfacción. Continuó su trabajo, abogando por una mejor atención médica y apoyando a los pacientes con cáncer. Su fundación prosperó, su impacto creciendo con cada año que pasaba. La historia de Clara se convirtió en un símbolo de resistencia,
un testimonio del poder de la determinación y la amistad. Mientras Clara y Raquel caminaban por el jardín, el aroma de las flores llenando el aire, Clara sintió una profunda sensación de satisfacción. Habían llegado tan lejos, logrado tanto. Y juntas, continuarían haciendo la diferencia. El viaje de Clara había sido uno de transformación, resistencia y esperanza. Había enfrentado los momentos más oscuros de su vida y había emergido más fuerte, su historia tocando los corazones de muchos. Al mirar hacia el futuro, sabía que podía enfrentar cualquier desafío, con Raquel a su lado y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. El sol se ponía en el viaje de Clara, pero no era el final. Era un nuevo comienzo, lleno de esperanza y posibilidades. Juntas, Clara y Raquel continuarían luchando por la justicia, su vínculo inquebrantable, su determinación inquebrantable. El día del ajuste de cuentas había llegado. Clara estaba en la sala del tribunal, su corazón latía con fuerza mientras se enfrentaba a Juan y Miguel por lo que esperaba que fuera la última vez. La sala estaba llena, la tensión era palpable. Los reporteros se disputaban un lugar, sus cámaras parpadeaban intermitentemente. Clara respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Este era el clímax de su largo y arduo viaje. El juez llamó al tribunal a orden y comenzó la fase final del juicio. El abogado de Clara, Tomás, presentó los argumentos finales con un fervor que resonó en la sala del tribunal. Detalló meticulosamente las pruebas contra Juan y Miguel, pintando un vívido cuadro de su traición y avaricia. El jurado escuchaba atentamente, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa e indignación. Llegó el turno de Clara para testificar. Caminó hacia el estrado de los testigos, sus pasos firmes, su resolución inquebrantable. Al comenzar a hablar, podía sentir los ojos de la sala sobre ella, pero se centró en la tarea que tenía entre manos. Relató el dolor de su diagnóstico, el abandono y la subsiguiente lucha por la justicia. Su voz, aunque fatigada, llevaba el peso de sus experiencias, cada palabra era un testimonio de su fortaleza. El abogado de Juan intentó socavar su credibilidad, pero Clara se mantuvo serena. Respondió cada pregunta con claridad y honestidad, su mirada fija. Podía ver la duda y el miedo en los ojos de Juan, un marcado contraste con la arrogancia desafiante que había mostrado al principio del juicio. Los últimos testigos de la acusación fueron llamados, incluidos expertos financieros que corroboraron las pruebas de la malversación de Juan y Miguel. La defensa trató de desacreditarlos, pero sus esfuerzos fueron en vano. La verdad era innegable. A medida que el juicio llegaba a su fin, el juez dio sus instrucciones al jurado. Clara observó ansiosamente mientras salían a deliberar. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaba, rodeada de sus amigos y simpatizantes. Raquel apretó su mano de manera reconfortante, su presencia era una fuente de consuelo. Finalmente, el jurado regresó. El corazón de Clara se aceleró mientras el portavoz se levantaba para entregar el veredicto. Declaramos a los acusados culpables de todos los cargos. Una ola de alivio y triunfo envolvió a Clara. Lágrimas llenaron sus ojos mientras abrazaba a Raquel y Tomás. La justicia había sido servida. Juan y Miguel fueron llevados esposados, sus expresiones eran una mezcla de ira y derrota. La sala del tribunal estalló en aplausos, el sonido resonaba en los oídos de Clara como una sinfonía de reivindicación. Fuera del tribunal, Clara se dirigió a los medios. Su voz era fuerte, llena de la convicción de su viaje. Esta victoria no es solo mía. Pertenece a todos aquellos que han sido traicionados y agraviados. Debemos unirnos, apoyarnos y nunca rendirnos en la lucha por la justicia. La multitud respondió con vítores y aplausos, inspirada por las palabras de Clara. Se había convertido en un símbolo de resistencia y determinación, su historia tocando los corazones de muchos. Con el juicio detrás de ella, Clara se centró en su recuperación y su trabajo con la fundación. Continuó abogando por los pacientes con cáncer, compartiendo su historia y luchando por una mejor atención médica. Su fundación creció, proporcionando apoyo y recursos a aquellos que lo necesitaban. Raquel permaneció como una presencia constante en la vida de Clara, su vínculo inquebrantable. Celebraban cada victoria juntas, su amistad era una fuente de fuerza y alegría. La salud de Clara mejoraba constantemente, los tratamientos funcionaban y su espíritu se renovaba.
Una noche, mientras Clara se preparaba para un discurso en una importante conferencia sobre atención médica y defensa de los pacientes, reflexionó sobre su viaje. Había llegado tan lejos, transformada por sus experiencias y el apoyo de quienes estaban a su lado. La conferencia fue un evento significativo, atrayendo la atención de todo el país. El discurso de Clara fue el punto culminante, su mensaje resonando profundamente con la audiencia. El cáncer intentó quitarme la vida y la traición intentó romper mi espíritu. Pero aquí estoy, más fuerte que nunca. Todos somos guerreros, capaces de superar cualquier desafío. Juntos, podemos crear un mundo donde cada paciente reciba la atención y el apoyo que necesita. La audiencia se puso de pie en una ovación, conmovida por las palabras de Clara. Había convertido su dolor en un faro de esperanza, inspirando a otros a levantarse y luchar por sus derechos. Cuando Clara dejó el escenario, fue abordada por numerosos profesionales de la salud, políticos y defensores que querían colaborar con ella. Su influencia crecía, su voz marcando la diferencia en la lucha por una mejor atención médica. De regreso a casa, Clara continuó su trabajo, equilibrando su defensa con momentos de paz y reflexión. Pasaba tiempo con Raquel, Lisa y su nueva comunidad, apreciando los lazos que se habían forjado a través de las dificultades. Una tarde, mientras Clara y Raquel se sentaban en el jardín, disfrutando del cálido sol y de las vibrantes flores, Clara reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Hemos logrado tanto, Raquel. Pero aún queda mucho por hacer. Raquel asintió, sus ojos llenos de determinación. Y seguiremos luchando, Clara. Juntas. Clara sonrió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Sí, juntas. La fundación continuó creciendo, expandiendo su alcance e impacto. La historia de Clara se compartió ampliamente, inspirando a innumerables individuos a defender sus derechos y buscar justicia. Recibió numerosos premios y reconocimientos, pero la verdadera recompensa era el conocimiento de que estaba haciendo una diferencia. A medida que pasaban los años, la influencia de Clara solo creció. Habló en conferencias internacionales, trabajó con gobiernos para implementar reformas en la atención médica y continuó apoyando a pacientes y sobrevivientes de cáncer. Su fundación se convirtió en una fuerza líder en la lucha por una mejor atención médica, su impacto se sintió en todo el mundo. La salud de Clara se mantuvo estable, su espíritu inquebrantable. Abrazó cada día con gratitud, sabiendo que su viaje había sido uno de transformación y resistencia. Apreciaba los momentos de paz y alegría, los lazos de amistad y amor que la habían sostenido. Una noche, mientras Clara estaba de pie en el balcón de su casa, viendo la puesta de sol, sintió una profunda sensación de paz. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa, el aire lleno del suave susurro de las hojas. Reflexionó sobre su viaje, las pruebas y triunfos que la habían formado. Los pensamientos de Clara fueron interrumpidos por el sonido de risas dentro de la casa. Se volvió para ver a Raquel, Lisa y un grupo de amigos reunidos alrededor de la mesa del comedor, compartiendo una comida y historias. La vista la llenó de calidez y gratitud. Había encontrado su lugar, su propósito y su paz. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, Clara sintió una sensación de cierre. Su viaje había sido largo y desafiante, pero también había estado lleno de momentos de alegría, amor y triunfo. Había enfrentado los momentos más oscuros de su vida y había emergido más fuerte, un faro de esperanza para otros. Clara se volvió para unirse a sus amigos, su corazón ligero y su espíritu fuerte. El futuro era brillante, lleno de posibilidades y esperanza. Sabía que cualquiera que fueran los desafíos que le esperaban, podía enfrentarlos con el apoyo de sus amigos y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. El capítulo final del viaje de Clara fue uno de paz y satisfacción. Continuó su trabajo, abogando por una mejor atención médica y apoyando a los pacientes con cáncer. Su fundación prosperó, su impacto creciendo con cada año que pasaba. La historia de Clara se convirtió en un símbolo de resistencia, un testimonio del poder de la determinación y la amistad. Mientras Clara y Raquel caminaban por el jardín, el aroma de las flores llenando el aire, Clara sintió una profunda sensación de satisfacción. Habían llegado tan lejos, logrado tanto. Y juntas, continuarían haciendo la diferencia. El viaje de Clara había sido uno de transformación, resistencia y esperanza.
Había enfrentado los momentos más oscuros de su vida y había emergido más fuerte, su historia tocando los corazones de muchos. Al mirar hacia el futuro, sabía que podía enfrentar cualquier desafío, con Raquel a su lado y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. El sol se ponía en el viaje de Clara, pero no era el final. Era un nuevo comienzo, lleno de esperanza y posibilidades. Juntas, Clara y Raquel continuarían luchando por la justicia, su vínculo inquebrantable, su determinación inquebrantable.